Bueno, realmente tengo cómo presentarlos. Tengo una mesa de notables en temas energéticos y en temas industriales. Así que voy a hacer un currículum muy, pero muy abreviado de cada uno y le voy a poner un poco mi estilo porque los conozco a la mayoría desde hace muchísimos años. El primero es Teófilo Lacroze. Ya si quieren pueden ir subiendo cuando los voy nombrando. Eso te da el derecho, Teo, de ubicarte donde más quieras. Teófilo Lacroze es presidente de Shell. No hace falta más presentación, me parece. Están haciendo una inversión importante en Vaca Muerta y Shell es una de las compañías privadas más grandes en términos petroleros del planeta. También lo tenemos acá, Carlos Ormachea, que es presidente y CEO de Tecpetrol. Tecpetrol es el brazo petrolero del grupo Techin. Están haciendo la inversión más grande en gas en Vaca Muerta del momento. En la agencia de inversiones dice que es el grupo que más está invirtiendo en este momento. Vamos a preguntarle, por ejemplo, si los caños son competitivos. No es que lo queremos poner en un problema. Después, bueno, ¿qué decir de él? Javier Madanes Quintanilla, uno de los apellidos industriales más importantes de la Argentina. Presidente del grupo FATE Aluar. Adelante, Javier. Y además es un osado porque está invirtiendo un montón de plata en energía eólica, millones. Y otro osado, Hugo Urnequian. Dale, Hugo, avanti. Presidente de CGC. ¿Saben qué hizo CGC? Es parte del grupo Urnequian, del holding Urnequian, y decidió comprar activos petroleros en Santa Cruz. Vamos a preguntarle, por ejemplo, si se puede producir petróleo de manera competitiva en una provincia que suele tener conflictos gremiales importantes. Bueno, yo soy Pablo Fernández Blanco. Me toca acá en el centro. Teo, ¿dónde estás? Acá. Empiezo con vos, si te parece. Sí. Hablábamos de Vaca Muerta. Durante mucho tiempo Vaca Muerta fue, al menos como lo veo yo, una formación de recursos no convencionales hiperpublicitada, pero no se sabía si era una realidad. Yo te quiero preguntar, Shell es una de las compañías petroleras más importantes del planeta en términos a nivel privado, ¿sí? Quiero saber si Vaca Muerta es importante para los argentinos o es importante en el mundo. Mirá, para nosotros, Argentina y el no convencional de Argentina es una de las tres áreas que elegimos como foco en el mundo para orientar nuestras inversiones. Vaca Muerta es muy relevante para cualquiera que quiera estar en el sector no convencional hoy, un sector que ha usado mucho la evolución e innovación tecnológica para poder realizar varias de las cosas que Diego presentó en su introducción, ¿no? Es decir, el potencial para los argentinos es muy importante, para el mundo es muy importante. El recurso no tiene nada que envidiarle a Canadá o Estados Unidos, que hoy son la cuna del shale o del no convencional, y la proyección de costos a futuro tampoco. Es decir, nosotros podemos producir gas y petróleo en Vaca Muerta tan competitivo como en Estados Unidos o Canadá. Sí, pero yo acabo de ver los números. Me encantaría que el gas en la Argentina costara 60% menos, o sea, que tuviera una caída en el precio del 60%. Vos, primero, ¿considerás que se puede llegar a eso? Y en segundo lugar, ¿qué costos estás pensando que van a bajar en tu Excel para ser más competitivos en el futuro? A ver, el precio del gas creo que podemos discutirlo todos, ¿no? Y no es una discusión simple. El gas es un commodity regional. ¿Qué quiere decir? Es muy difícil, no es como el petróleo, ¿sí? Que vos lo podés transportar fácilmente. El gas tiene algunos desafíos de transporte que lo hacen, digamos, más caro ese transporte. Con lo cual, si me preguntás, ¿nosotros creemos que el precio del gas en la Argentina, ¿sí? Nosotros en Shell, va a ser parecido al de Estados Unidos? No. ¿Sí? Creemos que la dinámica es otra y ahí hay que mirar la oferta y demanda de nuestra región, si querés Sudamérica, ¿sí? Donde tenés países con, digamos, productores como la Argentina y otros que tienen una gran demanda por gas, que son nuestros países vecinos, ¿sí? Esa dinámica te lleva a un precio que es muy diferente al de Estados Unidos para el gas. El petróleo es un commodity global, con lo cual el precio que vemos, la cotización global del petróleo, es la que debería imperar en la Argentina a mediano y largo plazo. En la medida que podamos producir en Vaca Muerta de forma competitiva el petróleo, es un negocio que va a traer inversiones, ¿sí? Y ese es el objetivo. ¿Qué falta? ¿Qué desafíos tenemos? El primero es nuestra propia curva de aprendizaje, ¿sí? Cada una de las compañías está en un ciclo con pozos que comenzaron cerca de los 20 millones de dólares, que hoy están
alrededor de 8. En Estados Unidos cuestan 5, ¿sí? Tal vez un pozo comparable con la roca de Vaca Muerta, 6. Es decir, todavía nos queda un camino largo para hacer esa reducción y una parte de eso es curva de aprendizaje. El resto, medidas como la adenda de principio de año, ¿sí? El decreto para importación de equipos usados, las reformas que se están discutiendo ahora, tributarias, laborales, ¿sí? Son todas decisiones que acompañan al desarrollo de la industria y de Vaca Muerta. Yo creo que falta también mayor inversión en infraestructura, está comenzando, pero es uno de los grandes desafíos hacia adelante, es lo que nos va a permitir tener servicios en la cadena de suministros de nuestro sector competitivos. Algunos Diego presentó en su introducción, hay otros. El segundo es incluir algunos temas en la reforma tributaria que no están en la reforma tributaria general que se está discutiendo hoy, que son conducentes con nuestra actividad. El principal, amortización acelerada, ¿sí? Nuestra industria es una industria que va a invertir miles de millones en los próximos 5 o 7 años. Y vamos a tener 35 para tener retorno de esas inversiones. Entonces, eso es importante. Y el tercer punto, para mí, es tiempos improductivos. Todavía en nuestra industria nosotros sufrimos pérdida de alcanzar esos costos que queremos por tiempos improductivos que nos afectan. Y eso lo tenemos que resolver. Bien, bien. Otra autoridad para hablar de Vaca Muerta es Carlos Ormachea, que, escuchen bien, va a invertir 2.300 millones de dólares, no vos personalmente, Carlos, sino el Grupo Techin, me imagino. ¿Qué los llevó a invertir eso? Es mi primera pregunta. Y en segundo término, ¿qué horizonte ves en precios de gas a mediano plazo? Y Javier Madanes Quintanilla, que es un gran empresario industrial, te escucha atentamente porque es gran comprador de gas, ¿no? También. Comprador de gas. Bueno, te agradezco que hayas aclarado que no los pongo yo personalmente, los 2.300, Si no, porque te van a ir a pedir todo, es claro. sería un poco inconsistente con Vamos a ver tu mi declaración patrimonio jurada. fiscal. Pero sí, efectivamente, estamos yendo adelante con un proyecto de desarrollo de una de las áreas que tenemos en Vaca Muerta, gas. Nuestro proyecto, el cual estamos desarrollando ahora, es gas, y tenemos un plan de desarrollo acelerado que va a insumir aproximadamente ese monto en 2 años y medio, hasta fin del 2019. ¿Qué nos llevó a esto? Bueno, en primer lugar, porque creemos en el proyecto, creemos en Vaca Muerta, y confirmamos lo que se ha dicho hasta ahora. Es un recurso de clase mundial, abundante y de muy buena calidad, con lo cual su desarrollo es una oportunidad muy importante de negocio para nosotros en el caso particular, y creo que lo es para el país si logramos desarrollarlo masivamente, sin ninguna duda. Hay pocos proyectos que puedan tener el impacto que el desarrollo de Vaca Muerta puede tener en Argentina en los próximos 10 años. Entonces, ese es el marco general, el concepto de base. Luego se dieron las condiciones que nosotros considerábamos necesarias para poder ir adelante con esta inversión. En primer lugar, un cambio en el contexto general político-económico. O sea, el cambio de administración reinsertó a Argentina en el mundo. La normalización financiera del país permite hoy financiar inversiones privadas de esta magnitud. Antes era absolutamente imposible. Y nosotros, de alguna manera, veníamos preparándonos para estar listos cuando esa oportunidad o cuando esas condiciones se diesen. Habíamos negociado una concesión ya bajo la nueva ley de hidrocarburos a 35 años con la provincia 8 meses antes de la decisión que tomamos. Se alcanzó un acuerdo de productividad con el sector del trabajo, en una negociación muy simbólica para nosotros entre las compañías operadoras, los sindicatos, el gobierno nacional y el de la provincia, que nos dio a nosotros la pauta de que está la puerta abierta para avanzar en ese camino de mejora de productividad. Ahora voy a volver sobre eso. No es que está logrado, pero claramente vimos que hay un entendimiento de todas las partes de lo que se necesita para que esto sea una realidad. Y finalmente el gobierno definió un horizonte de precios que le baja el riesgo, por lo menos al principio,
del desarrollo de este proyecto. Como ocurrió en Estados Unidos, lo que pasa que en ese caso fue el mercado el que le dio esa ventana de oportunidad con precios altos entre el 2005 y 2008. Se decía al principio precios de 9, 10 dólares, digamos, que existían en el mercado. Se pudo arrancar, como si fuera un cebador, digamos, a mover la rueda en esas condiciones, y luego la curva de aprendizaje, el desarrollo de los servicios, la incorporación de las mejoras tecnológicas, hicieron posible que hoy la industria esté produciendo a menos de la mitad del precio que tenían en ese momento. Eso también puede ocurrir en Argentina. Entonces, nosotros teníamos nuestros deberes hechos, ya habíamos hecho inversiones en el área, teníamos un cierto conocimiento de la productividad de distintas zonas del campo, teníamos información de nuestros vecinos que también habían hecho ya perforaciones, con lo cual consideramos que podíamos ir adelante. Y finalmente, nuestro propio ADN industrial del grupo creo que nos ayudó. Si lo miro como Tecpetrol en particular, yo puedo ver este proyecto con un riesgo mitigado en algunos aspectos gracias a las capacidades que el grupo tiene más allá de Tecpetrol. Para ir con la velocidad que nos hemos propuesto, necesitamos contar con una cantidad de servicios, contratistas de obras, etcétera, que puedan acompañarnos a nosotros en este proceso. Pero perdóname, ¿vos decís que a Teo le va a costar más desarrollar Vaca Muerta que a vos, no, por ejemplo? ¿O no, que a él le va a salir más caro no, que a vos? no le va a costar más que a mí probablemente, a lo mejor lo hacen más barato que yo y más eficiente. Yo lo que digo es que pude movilizar algunas de las capacidades del grupo para que en este arranque acelerado a mí me ayuden en mi proyecto. Eso es lo que estoy diciendo. Y por eso pudimos elegir esta forma de ir a la velocidad que vamos. Y bueno, estamos en plena ejecución del plan que nos hemos propuesto. Hoy estamos perforando con 5 equipos ya en el área, hay uno más que se va a sumar en febrero, 5 equipos de perforación. En este momento estamos trabajando 2 sets de fracturas ya para terminar 20 pozos que ya tenemos perforados y que esperamos poner a producción en principio del año que viene. El área ya está produciendo 1,5 millones de metros. Teníamos 0 en marzo, prácticamente 0 en marzo. Hoy hay más de 2.000 personas que entran todos los días a trabajar en el campo, entre los petroleros y los de Wokra y los de todos los que están trabajando en la construcción, además de los pozos, de las instalaciones que se necesitan para tratar el gas y para luego transportarlo. Y atrás de eso hay toda una cadena de valor de gente que está trabajando para un proyecto singular como es este. Entonces, pensemos que este es solamente una de las áreas que hay en Vaca Muerta, son 250 kilómetros cuadrados, es menos del 10% de toda el área en que Vaca Muerta tiene un potencial claro de producción. Entonces, uno a partir de ahí puede imaginarse cuál es el impacto potencial de un desarrollo masivo de Vaca Muerta. Entonces, nosotros confiamos que la Argentina y cada uno de los operadores en particular tienen por delante un trabajo muy importante para hacer y recorrer esa curva de aprendizaje que nos permita tener un gas muy competitivo para mejorar a su vez la competitividad de todo el aparato productivo nacional. Yo coincido con Teófilo que en un primer momento nuestro mercado natural es la región del Cono Sur, que es deficitaria de energía, y el gas es el combustible natural, digamos, para suplir ese déficit de energía. Pero si miro más allá, no veo por qué no podríamos aspirar a ser un competidor mundial. Entonces ahí nos encontraríamos ya en otro mundo, donde el precio no va a estar definido por un import parity regional, sino por un export parity. Y ahí la dimensión del proyecto puede ser absolutamente otra, y el impacto para la economía argentina también, porque en definitiva lo que todos estamos buscando es mejorar la competitividad para viabilizar inversiones que en definitiva
son crecimiento y empleo. Entonces, ese es me parece que debiera ser el norte que nos guíe como estrategia y como objetivo en proyectos como este. Bien, espero que el Export Parity no me aumente los precios del gas domiciliario, por ejemplo. El export No parity, debería ocurrir el export ahora. parity te lo debiera bajar sustancialmente y yo creo que todos los consumidores se van a beneficiar si nosotros logramos desarrollar Vaca Muerta de una manera muy competitiva. Todos, en última instancia, al final del día no veo por qué habría diferencia de precios para uno y otro. Bien, bien, pero no todo es Vaca Muerta. Y el Grupo Urnequian hizo una inversión llamativa, déjame decirte, Hugo, en aquel momento, porque yo sigo temas petroleros desde hace bastante tiempo y siempre Santa Cruz tiene un problema sindical, gremial, político. Y ustedes invirtieron un montón en Santa Cruz y siguen desarrollando ahí. La primera pregunta es esta: ¿se puede producir petróleo y gas de manera competitiva en una provincia con tantos problemas gremiales o con tanta frecuencia de conflictos gremiales? Sí, a ver, por lo menos nosotros en nuestra experiencia de los últimos años, creo que hemos comprobado que sí. Creo que también hay que, si bien de lejos lo que se ve es esto que vos marcás, creo que tiene que ver con una dinámica de inversión o de niveles de inversión. Santa Cruz en particular es una provincia muy grande, creo que es la segunda provincia más grande de la Argentina, después de Buenos Aires. Tiene dos cuencas petroleras, que es la cuenca del Golfo San Jorge y la cuenca austral. Cuenca del Golfo San Jorge, más bien una cuenca petrolera, más bien de crudo pesado. Cuenca austral, una cuenca más bien gasífera. Nosotros tomamos la decisión de invertir en Santa Cruz en el año 2012, donde adquirimos EGC, principalmente por su participación con áreas en la cuenca austral, en la cuenca del sur de Santa Cruz, que es una cuenca más bien gasífera. En ese año, los precios al productor local eran del orden del $1 por millón de BTU o menos. No existía el plan gas y mucho menos se vislumbraba el actual gobierno. Me imagino que te la vendieron barata en aquel momento, ¿no? Salió en todos los diarios, así que es conocido. Y nosotros, ¿por qué decidimos meternos y hacer una inversión importante en este sector? Básicamente porque, como te decía antes, Argentina fue exportador de gas y un poco debido a precios bajos del mercado local, se fueron consumiendo reservas y cayó la producción y nos convertimos en netos importadores de gas. Entonces te digo, en ese año nosotros el precio local estaba alrededor de $1 el millón de BTU y estamos importando LNG a $17. Y al mismo tiempo nosotros veíamos que habían recursos muy importantes gasíferos, por ejemplo en la cuenca austral, para desarrollar a precios competitivos. No solamente estoy hablando de no convencional, sino también convencional. Así fue que decidimos entrar porque veíamos que esa situación de alguna manera era insostenible con las potencialidades que teníamos. Y con el costo de importar energía también era uno de los principales responsables del déficit que se generaba del país. Entonces, nosotros entramos en esos años en una cuenca donde, con esa dinámica de precios, efectivamente, al ser netamente gasífera, los niveles de inversión habían bajado sustancialmente. Entonces, naturalmente, con niveles de inversión y actividad en reducción, eso lleva indefectiblemente a conflictividad con los gremios y demás. Entonces, esa era una época donde la cuenca austral, donde nosotros entramos, era, te digo, por ahí lo peor que se veía para entrar a nivel gremial. Sin embargo, la cuenca por ahí del norte, Golfo San Jorge, con precios del crudo altos, se podía trabajar perfectamente. Lo que pasó es que se invirtió completamente. Apareció el plan gas, aparecieron precios de gas para la producción local, lo que era lógico, incluso programa desarrollado por el gobierno anterior y continuado, que eso permitió revertir la declinación en la producción de gas, porque se empezó de vuelta a invertir en gas. Entonces, los niveles de actividad y de inversión en esta cuenca que venían cayendo y generaban conflictividad social y gremial, al nosotros entrar y tener una señal de precios que, a través del plan gas que permitían invertir en este sector, levantamos la inversión, levantamos la actividad y normalmente eso
facilita el diálogo y mejorar la relación con los sindicatos y poder empezar a trabajar como ahora se está trabajando en bajar los costos y demás. ¿Por qué? Porque hay una inversión, digamos, hay algo que permite, hay un norte donde todos nos podemos aunar y trabajar en conjunto detrás de eso. Entonces nosotros, de alguna manera, desde que entramos, te diría, si bien veníamos de una historia donde casi no se podía trabajar con cortes y paros muy frecuentes, te diría, nosotros desde que somos operadores, pues nosotros compramos en el 2013, pero en el 2015 nos volvimos operadores cuando le compramos a Petrobras la operación de esas áreas. Desde que somos operadores casi que no tenemos cortes de producción. Sí tenemos diálogo, conflictos permanentes donde negociamos un montón de cuestiones todos los días, como creo que cualquiera de las operadoras petroleras, pero cortes de producción, que es te diría, uno de los problemas más relevantes, que te llevan a ser ineficiente y demás, eso no tenemos desde hace 2 años. Podemos trabajar e incluso este año hemos logrado con este sindicato, con los sindicatos petroleros en Santa Cruz, también firmar un acuerdo similar al que se firmó para Vaca Muerta, para desarrollar gas no convencional, también no solamente en Vaca Muerta, sino también en la cuenca austral de Santa Cruz. Bien, bien. Y les decía que no todo es vaca muerta. Hay un tipo de energía que hasta hace poco era la cenicienta del mercado energético, pero ahora está pidiendo pista seriamente. Yo les cuento, yo crecí con la idea, crecí profesionalmente, con la idea de que la energía renovable era linda, era buena, había cierto esnobismo en torno a la energía renovable, pero ahora parece que también es económicamente viable, conveniente. Y acá tenemos a Javier Madanes Quintanilla, cuya empresa va a invertir unos $300 millones, Javier, si estoy equivocado, corregime por favor, $300 millones en energía eólica. Y yo después de hablar con 3 petroleros te pregunto, ¿por qué no invertiste en petróleo en lugar de energía eólica? ¿Cuáles son los argumentos de la energía renovable? Bueno, a ver, el mundo está cambiando y vamos a, yo creo, en 2 décadas ver un juego absolutamente diferente al que nos ha tocado vivir en los últimos años. Vamos a, digamos, la cuasi desaparición del motor de combustión interna y algo que empieza a darse en muchos sectores de la actividad económica es el denominado labeling. Así como hoy en día uno ve una etiqueta en una heladera con puntos verdes, puntos amarillos y puntos rojos, se empieza a ver de parte de los demandantes de insumos un nivel de calificación de la amigabilidad con el entorno del insumo que ellos compran. Estos 2 temas unidos llevan a que ciertas industrias, como la nuestra, donde en primer lugar somos proveedores de un insumo que se va a transformar, por ejemplo, en la carrocería de un auto o en parte justamente de la misma heladera, en una ventana, va a ser calificado en función a de qué forma ese producto se generó. Históricamente, en el momento donde Aluar se constituye, el esfuerzo que se hace es un esfuerzo no solamente en una planta industrial, sino también un esfuerzo muy importante en la construcción de fuentes de energía. Para eso, en los 70 se construyó una represa a unos 560 kilómetros del océano, en la zona de Esquel, y tuvieron que construir 2 líneas de transporte para traer esa energía de la cordillera a la costa. En valores actuales, toda esa movida representó algo más de $1.000 millones. Eso hoy sería muy difícil de repetir por una serie de razones, no solamente la económica. Esa energía hoy representa 1/3 del consumo de la necesidad energética que la planta tiene. La planta consume aproximadamente 800 megavatios y recibe 300 megavatios en forma hidroeléctrica. El resto fue el crecimiento de la planta en función a la instalación de ciclos combinados, y ahí sí vamos al consumo del gas y a la incidencia del costo del gas en el costo
en definitiva, del producto aluminio. Bueno, si este proceso de calificación de origen de los insumos sigue avanzando, lo cual yo firmemente estoy convencido, nuestra obligación y nuestra oportunidad es diversificar la matriz energética. O sea, empezar a incrementar en términos proporcionales la cantidad de energía renovable frente a la energía no renovable que el insumo requiere. La Patagonia es una región muy particular a nivel mundial por las características de vientos que tiene. O sea, pocos lugares del mundo, por ejemplo Mongolia, tiene rendimientos de molinos eólicos superiores al 50%. Esto es decir, que durante el día la potencia nominal del molino genera más de la mitad, en términos reales, de aquello para lo cual fue diseñado. Son performances sumamente convenientes. Y por otro lado, la generación eólica ha tenido un abaratamiento en sus costos sistemática en los últimos 15 años, digamos, que hoy lleva a que el costo de la energía eólica como insumo industrial compite con las energías no renovables. Empieza a competir con las Cuando energías. vos armás el Excel, yo entiendo, Sí. porque vos ponés mucho hincapié en cómo te va a valorar el consumidor de aluminio en el futuro. Sí. Ahora, por un momento hipotéticamente saquémosle eso. Hoy Ormachea viene y te ofrece gas o vos querés comprar o instalás vos energía eólica. Sí. En términos económicos, ¿qué te conviene más? Mira, voy a hacer una pequeña ironía al respecto. Me conviene más comprarle vaca. Bien. Es bueno saberlo, ¿no? Para todos. Ahora, si me abstengo de comprarle vaca, depende del costo que yo le asigne a mi capital. En función del costo de capital es donde se define hoy la rentabilidad o no de la generación eólica. Nosotros tenemos una larga historia de compra de gas. De hecho, tenemos instalado en Puerto Madryn 800 megavatios térmicos. Lo que vamos viendo es que hoy a los costos de capital que la Argentina puede obtener, fundamentalmente vía programas de financiamiento de agencias internacionales de largo plazo. Para darte una idea, hoy ya Argentina recibe ofertas, en nuestro caso al menos, de financiamientos a 2 más 15 años de amortización de bienes de capital. Y a tasas, yo diría que cada vez se acercan más a las tasas internacionales. Entonces ya el costo del recurso empieza a tener un sentido económico puro. O sea, ya empieza a competirle a la generación tradicional. Y si además se da en la próxima década o en las próximas 2 décadas el otro fenómeno que yo te menciono, esto es un poco jugar al anticipo de los problemas futuros que van a venir. Esto no significa que nosotros vamos a concentrar nuestra matriz energética en la generación eólica. Esto significa que vamos a tener una matriz energética diversificada. Vamos a tener consumo de energía hidroeléctrica, vamos a tener consumo de energía térmica y vamos a tener consumo de energía eólica. En parte, esa generación eólica tenemos una ventaja particular, que es que a diferencia de otras actividades industriales, por las características de nuestro proceso, nosotros podemos inyectarla directamente dentro del proceso. O sea, nosotros hasta una determinada potencia podemos tener los molinos contiguos a nuestra planta e inyectarlos dentro de nuestra planta. Bien. Me dicen que tengo 5 minutos y justamente quería plantear un debate que nos tardaría años en saldarlo, así que bueno, apelemos a la brevedad. El gobierno está, como yo lo veo, empezando a hacer algunas cosas que antes no se animaba, ¿sí? Reforma laboral, reforma tributaria y acuerdo fiscal, que no le debería pasar de largo a los empresarios, porque eso también implica una baja en los impuestos provinciales, ingresos brutos y sellos, entre otras cosas. ¿Consideran que esta serie de reformas les va a bajar efectivamente el costo? ¿Creen que es apenas el inicio de una discusión o creen que realmente implica un cambio de acá en más para
el sector privado, el sector productivo argentino, sobre todo desde el punto de vista energético. Quisiera una pincelada de cada uno, si se puede. Sé que estoy pidiendo mucho, pero... No, a ver, por ahí es muy complejo el asunto como para meterse y en un corto plazo, un corto tiempo, digo. Creo que lo mejor que puedo decir es, creo que hay que celebrar que los temas macro o los más relevantes están puestos sobre la mesa, están señalados como lo tributario, lo fiscal y lo laboral. Creo que son mundos ultra complejos, donde hay un montón de cosas que uno puede acordar y un montón de cosas que uno puede criticar, pero de vuelta, nos llevaría años. Pero creo que lo que hay que celebrar, repito, y lo bueno es que los temas relevantes, en serio, que nos van un poco a determinar el éxito como país, creo que se están poniendo sobre la mesa y se están poniendo a discutir. Bien. Teo. Yo creo que la reforma que está planteada, que está siendo discutida, es una reforma positiva, gradual, que en 5 años va a tener reducción de impuestos para todos los jugadores, digamos, corporativos de la economía argentina. Principalmente reducción de impuesto al cheque, devolución de IVA y ingresos brutos son impuestos que tienen incidencia distorsiva en nuestros negocios, que creo que la decisión es correcta y vamos en el camino adecuado. A vos te gustaría un poquito más, me imagino, ¿no? Por lo que dijiste antes. Yo creo que hay que incorporarle para nuestra industria amortización acelerada, sí. Bien. Carlos. Coincido, creo que la propuesta está en línea con lo que necesita Argentina, que tiene en la actividad productiva un costo impositivo, un costo fiscal muy alto, que con esto se empieza a atacar, y yo pienso que la otra parte que puede ayudar mucho para bajar el costo real, el costo efectivo de los impuestos en Argentina es la baja de inflación. Como tenemos un impuesto a las ganancias que no contempla un ajuste por inflación, se termina en muchos casos grabando ganancias nominales que no son reales. La amortización acelerada, de alguna manera, funciona como un mecanismo de compensación de esta falta de ajuste por inflación. El diferimiento en el impuesto a las ganancias, con la baja de tasa programada, digo diferimiento porque en la medida que uno termine pagando dividendos finalmente vuelve a pagar el 35%, pero mientras tanto es un diferimiento, ayuda seguramente a mejorar los cash flows de la compañía, que si tienen proyectos de inversión y reinvierten esos fondos en su propio proyecto en Argentina, van a ver una incidencia menor de la carga fiscal. Bien. Y Javier, para cerrar. Bueno, yo tengo una visión un poco distinta. Bienvenida. Yo veo que en un inicio esto va a generar sobrecostos. Es cierto, la intención de largo plazo, si las cosas se dan, es que eso se revierta y finalmente se tenga una mejor condición, pero en la primer parte de este proceso he hecho solamente 2 lecturas de los proyectos de ley, los voy a mirar más en profundidad, pero me da la sensación que va a haber en esa etapa una generación de sobrecostos. Y quiero agregar un punto que creo que es importante y que me gustaría que fuese un tema de debate muy profundo dentro del Congreso. Una de las ideas es llevar la edad jubilatoria 5 años para adelante. Esta reunión tiene como título competitividad. Esto no es bueno. O sea, esto resuelve en parte un problema de cajas jubilatorias, pero desde el punto de vista de la incorporación de una nueva generación a los programas de trabajo y desde el punto de vista de la eficiencia productiva del conjunto, esto definitivamente no es bueno. Es un buen punto el que señalás. Bueno, un gran final, por otra parte. Les agradezco a todos. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.